¿Qué tal, compañeros? Pues bueno, continuamos con el tema 1.2, definición de angustia. En el primer video vimos lo que era el miedo, ahora nos vamos a girar a lo que es la angustia. Recuerden que al inicio del primer video les hice unas preguntas de reflexión de que a veces usamos la frase de tengo miedo pero no sé a qué, ¿sí? Pues bueno, este tiene que ver más relacionado a la angustia, no es que la persona tenga el miedo, sino tiene miedo a lo desconocido y a lo que no sabe cómo va a pasar las cosas, por lo que empieza a sentir esa angustia y entonces empieza a sentir esa angustia, pero la empieza a asociar con que es miedo porque no quiere enfrentarse a esa situación. Sin embargo, pues bueno, lo que está generando los sentimientos y la incomodidad emocional, tanto física, pues es más que nada la angustia. Y bueno, la angustia es un sentimiento de aflicción, es decir, que pues obviamente a la persona le afecta de manera emocional, más o menos parecida a una depresión, a una ansiedad. Sin embargo, son dos mecanismos distintos, pero pues bueno, es un sentimiento de aflicción el que se siente, ¿verdad? A causa de un gran peligro o la amenaza de una desgracia. Pero aquí está la diferencia, pues el miedo es algo conocido, sin embargo, la angustia pues es un temor sin causa precisa, es decir, no se sabe a qué se le tiene miedo y por lo tanto es angustia. A continuación pues vamos a ver esta manifestación física de la angustia. Así como el miedo tiene sus manifestaciones físicas, también la angustia las tiene en las personas. Entonces una persona que llega a tener una angustia suele presentar algunas manifestaciones físicas como estas. No todas, pero sí algunas, y dependiendo de las personas, pues bueno, puede presentar unas o puede presentar otras, o hay quienes presentan todas estas. La primera que es excitación emocional, es decir, el furor, este, el estado aplanado, la euforia. Entonces pues eso empieza a cambiar, ¿verdad? Y la persona, pues si no tiene esos sentimientos, pues es una persona normal, pero sin embargo se le presenta este estado de angustia y la persona se comienza a tener sentimientos encontrados, trata de a lo mejor aparentarse una persona valiente cuando está muriéndose de miedo, pero pues bueno, entonces para no evitar eso, como le genera angustia, pues trata de mostrar una personalidad distinta a lo que le está pasando. Entonces pues bueno, y al grado de que pues empieza un poco exagerada la conducta, por lo tanto parece una persona que está emocionalmente como emocionada, como ansiosa, pero pues es a raíz de esto, ¿verdad? Otra es la hiperactividad. Hay gente que se pone muy hiperactivo, de que le dicen que alguien le llamó y entonces le empiezan a hacer una llamada de extorsión y la persona empieza así como de que, y luego qué hago, dónde está, qué me voy, luego empieza a voltear a ver algo y luego a asomarse por la ventana y empieza a moverse mucho. La gente que está alrededor de ella, esta persona pues empieza a dar cuenta que algo anda mal porque la persona se está moviendo demasiado rápido o está demasiado acelerada y sin embargo pues no comprende cuál es el motivo, ¿sí? También puede aparecer la sudoración excesiva. En ocasiones hay gente que de la nada pues empieza a sudar y la temperatura del cuerpo se eleva, entonces de alguna manera pues el bombardeo, las palpitaciones aumentan y por lo tanto pues empieza a generar la sudoración, ¿verdad? Y entonces pues una vez que pasa esta situación pues la persona ya se tranquiliza y por lo tanto pues esas situaciones cambian. Las palpitaciones, pues bueno, eso es otro, la aceleración rítmica, pues es una de las cuestiones que tiene que ver con la hiperactividad también y contra la excitación emocional. La aceleración del pulso, pues es otro también los factores físicos que podemos detectar al momento de tener un ataque de angustia. Y finalmente los trastornos gastrointestinales, es decir, les pongo este ejemplo. Cuando ustedes tienen el examen y saben que estudiaron, no le tienen miedo al examen, sin embargo están tan nerviosos, tan preocupados de que lo vayan a reprobar y que pues consecuencia a lo mejor ustedes reciban algún castigo por parte de sus padres. En ese momento pues se puede decir, ¿le tienen miedo al examen? No, no le tienen miedo al examen, le tienen miedo a lo desconocido que es el resultado, que no saben si lo van a pasar, si va a estar muy fácil, si va a estar muy difícil, si el profesor va a poner las calificaciones correctas o no.
y eso dependerá de su futuro, ¿verdad? Entonces, como es desconocido y no sabe qué, pues es cuando nosotros empezamos a enfermarnos del estómago, y hay gente que llega a estreñirse, y hay otra gente que por el contrario, empieza a tener problemas de colitis, gastritis o incluso diarrea, ¿verdad? Debido a que la presión es demasiado fuerte y la gente pues empieza, es el primer síntoma de que le está empezando a afectar la angustia, ¿sí? Pues bueno, ahora vamos a ver las respuestas psicológicas. Estas fueron las respuestas físicas, ¿sí? Es decir, somáticas del cuerpo, que nosotros podemos medir, podemos observar, entonces, pero faltan las psíquicas, las de la cabeza, los pensamientos, ¿sí? Bueno, se presentan ante una situación desconocida o cotidiana, ya sea interna o externa, que genera a la persona que la padece. Es decir, cómo son situaciones internas. El plantearte lo siguiente, decir, bueno, ¿qué pasaría si a mí me chocaran de esa manera? Y empiezas a generar pensamientos que dicen, pues es que a lo mejor no sé qué hago, y empiezas a angustiarte porque es una situación que a lo mejor no es tan descabellada que pase. ¿Sí me explico? Pero la cabeza los pensamientos empiezan a tener cierto poder sobre nuestras conductas, nuestras emociones, y es cuando viene aquí, por ejemplo, el desconcierto interno y externo, del no saber qué hacer, ¿sí? Si yo estuviera en su situación, ¿qué haría? Pues no sé qué voy a hacer, la verdad, pues es completamente nuevo para mí, por lo tanto no sabría qué hacer, ¿sí? Entonces, pues bueno, ese es el primero, el desconcierto interno y externo. El externo pues sería cómo me comportaría yo, qué es lo que haría en esa situación, o cómo externaría eso, esas expresiones. Eh, Empiezan a presentar inseguridades que son sencillas, ¿sí? Así como una dificultad en la toma de decisiones e indecisión. Entonces, vamos a poner el ejemplo, cuando en una ocasión una persona le llamaron por teléfono para extorsionarla, entonces la persona empieza a entrar así como que en pánico, y dice, pues es que si saben todo de mí, que saben dónde estoy, me están observando. Entonces la persona dice que pues ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces la otra persona que está enseguida de ella le dice, pues cuélgale. Entonces, la toma de decisiones pues es demasiado sencilla, pues ¿qué haces? Colgarle, y así sabes, ahí sí sabes si realmente pues están vigilándote o no. Si no están vigilándote, pues no. Pero como utilizan los extorsionadores esta técnica y agarran de sorpresa a la persona, pues la persona obviamente se queda desarmada y obviamente no tiene las consecuencias, las defensas psíquicas para una toma de decisiones asertiva, y empieza a tener inseguridades pues, que para una persona que no está dentro del problema, pues se le hacen sumamente sencillas de resolver. Falta de coherencia en el pensamiento y distracciones con pequeños detalles. Estos dos pasan cuando una persona, que es decir, que es ordenada, que es metódica, que sigue pasos exactos, que es que planea muy bien su día, sus actividades, etcétera, pues está muy dentro de sus papeles. Pero cuando empiezan a entrar estos pensamientos, pues bueno, eh, suele cometer errores que pueden ser así como de que fáciles y sencillos, decir cómo es que no se dio cuenta, ¿sí? Cómo es que dejó que esto pasara. Pues bueno, porque lo mismo que pasa con la extorsión, pues bueno, la persona está distraída porque sus pensamientos están atacando en su mente y generando ideas que le están impidiendo concentrarse en las cuestiones que son más importantes, lo que empieza a tener distracciones en pequeños detalles, como por ejemplo cuál es el día, qué es lo que estaba haciendo, qué estaba escribiendo, a quién le iba a hablar, qué es lo que iba a hacer, dónde dejó tales cosas, etcétera. Y empieza a tener falta de coherencia en el pensamiento. Es decir, que si es una persona que, como les digo, metódica, a lo mejor empieza a tener problemas de que, pues si siempre hace lo mismo, porque ahora hizo lo diferente. Bueno, pues es que en ese momento estaba bien, y en este otro momento pues está teniendo un ataque, un problema, y obviamente pues es lógico que cometa errores, por eso hizo una acción diferente. Finalmente, todos estos aspectos pueden provocar que una persona provoque accidentes de manera inconsciente, ¿sí? Hay gente que por estar distraída, pues obviamente en su trabajo, pues puede generar
ciertos problemas y pues no, al fin de cuentas genera un problema. Es decir, también cuando vamos manejando y vamos pensando y nos distraemos, pues no ponemos atención que a lo mejor el semáforo está en rojo, nos lo pasamos y generamos un choque. O bien no nos damos cuenta que estamos pasando por una zona de escolar y es zona peatonal y a lo mejor no disminuimos la velocidad y estamos distraídos, ¿sí? Entonces todo este tipo de cosas tiene que ver con las respuestas que suele tener una persona de manera psicológica. Hasta aquí voy a dejar este video, les invito por favor que me suscriban, no es que les voy a dejar el video, pues bueno, les voy a dejar su práctica y pues por favor contesten a la brevedad posible. Deseo que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente video.